puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo, pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fitnes, que estaba encinta, cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decía las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque ha dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. El tema que el Señor me regalaba es no dejemos quitarnos la presencia del Señor de nuestra casa. Y leí esta palabra, hermanos, y dice que y el mensajero respondió diciendo a Israel: huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus hijos Ofni y Finis fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció cuando hizo mención el arca de Dios, Elí cayó atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Y me gustaba, hermanos, esta palabra que el Señor me regalaba, hermano. Es una palabra que el Señor nos regala a nuestra vida esta noche. Que les pido, hermano, que la meditemos y la tomemos para nosotros. Me llenaba mucho que dice que cuando todos sabemos que los hijos de Elí andaban en pecado, que no respetaban nada de lo que era la presencia del Señor, a ellos no les importaba, ellos hacían lo que fuera por andar en el pecado. Y todos sabemos que Elí pues escuchaba, pero él no nos reprendía, solo quizás le decía: hijo, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué andan en pecado? ¿Por qué me avergüenzan a mí? Yo siento que así le decía Elí a sus hijos. Y muchas veces, hermanos, está pasando en nuestros hogares, hermanos, que muchas veces nos hacemos como Elí y estamos leyendo la palabra que el Señor nos da, porque nosotros cada día leemos la palabra, hermanos, y miramos y predicamos sobre que Elí no reprendía a sus hijos, hermanos, y miramos todo lo que le aconteció a Elí, y estamos viendo, hermano, que lo que Elí no hacía terminó en muerte, porque dice que el pecado es muerte, hermano. Y miraba esta palabra yo, hermanos, y me llenaba y le decía: Señor, tú muchas veces nos hablas a través de la palabra, porque esta palabra es inspirada por el Señor, hermanos. Y me llenaba mucho y le decía yo que muchas veces nosotros apañamos a nuestros hijos, hermanos, y nos volvemos como Elí, nos volvemos oídos sordos. En el pueblo decían: la señora, a mí no me importa que me digan vieja orejona, así dicen en los pueblos, pero mi hija salió embarazada y yo tengo que apoyarla, así dicen en los pueblos, hermanos. No sé si usted en su pueblo está escuchando decir a los viejitos así. Y estamos viendo que estamos haciendo lo que ella hacía, que era desagradable al Señor, que no le agradaba al Señor, hermano. El año pasado, hermano, yo estaba en eso, que mi hija estaba rebelde, hermano. Es una adolescente que cumplió 15 años el año pasado, hermano. Y estaba rebelde y me decía: yo no voy a la iglesia, yo no voy a la iglesia, me decía. Y le decía: hija, mire, yo duermo con ella, le decía: mire, hija, mire que Dios ha sido bueno con nosotros, usted no ve la misericordia que Dios tiene. Yo siempre le decía a él. Y me decía mi hermana cuando veníamos de camino para la iglesia: pero ¿por qué tú no la llevas? Si tú la mandas,
y no reprendía a sus hijos, hermano. Mientras nuestros hijos, nosotros les demos un techo y comida, tienen que hacer lo que nosotros les decimos. Y yo sé que aquí hay muchos jóvenes y quieran decir, la hermana no está diciendo a nosotros, pero no, hermanos, yo les estoy hablando conforme a la palabra del Señor. Y entonces, hermanos, este año me decía, hija, no puedo y no voy a ir a la iglesia. Le digo yo, está bien. Este año yo dije, este año usted va a ir a la iglesia, porque como yo la mando, usted está bajo mi techo, usted come, usted va a ir a la iglesia. Le decía yo, no voy a ir, me dice. Hermanos, y para enero, dijo, se va para la iglesia. No voy a ir, y mire que ella se metía al baño, salía y se metía al baño y no quería ir a la iglesia. No va a ir a la iglesia, no, espérese. Se alista y va para la iglesia. Salgo en 5 minutos y nos vamos. No voy a ir. Hermana, para no cansarnos, mi hija, agarré el cable de la plancha y le pegué 3. Usted se va a ir para el iglesia. No vino, hermana. Ok. El Señor le da sabiduría a uno de mujeres. El Señor le da sabiduría. Mire, hija, le digo yo no puedo estar castigándola a usted es una señorita. Y además usted tiene el gran cuerpo, que ese cable no le hace nada a usted. Usted alista su maleta, se va con su papá y a ver qué hace usted con él. Y yo la educo a usted, le digo, yo le pago luz para que usted no vaya a peligro. Yo le digo, le pago escuela, le digo, para que usted no vea lo que está pasando en las escuelas privadas, que mi hermana muchas veces me cuenta y es bien difícil, hermano. Entonces le digo, como usted no quiere, va a hacer eso. Mira, hermano, me dice, la iba a sacar de la escuela, hermano, y la iba a sacar de la escuela y iba a mandar a la pública, y se iba a ir gustando. Este va a ser el castigo. La llama al papá, le dice, su mamá me llamó que usted está malcriada, le dice que no puede, le dice con ustedes, entonces me la voy a llevar para la casa, pero usted sabe que no va a tener los mismos privilegios que tiene con su mamá, le dice, yo le voy a enseñar. No, papi, le dice, no me venga a traer, le dice, ¿cómo voy a portar bien? Entonces, hay maneras de hablar a nuestros hijos, hay maneras de educar a nuestros hijos, pero no nos vamos a hacer los oídos sordos, hermanos. Imagínense, hermano, que dentro de una congregación el pastor, hermano, tenga un hijo que se da, hermano, que sea alcohólico, que sea borracho. Y se da, hermano, porque yo he visto que se ha dado en la congregación que tal vez no. Y las personas dicen y buscan al pastor, pero él no puede, pues los hijos crecen, hermano. Los hijos crecen y ya no podemos dominar. Pero sí hay algo que podemos hacer, que mientras estén dentro de nuestra casa y coman y tengan un techo, sí podemos corregirlo. Si el hijo está dentro de su casa del pastor y él tiene que pedirle sabiduría al Señor y orar y decirle, voy a orar, Señor, porque muchas veces dicen, lo voy a poner a la calle, pero ahí se va a perder más. Pero enséñele usted, yo como un hijo de Dios, el techo que el Señor me da es una bendición, porque es el Señor que nos da, es el Señor que nos bendice, hermano, es el Señor que nos da alimento, el que tengamos una cama calentita donde descansar el ser. Entonces no podemos venir nosotros a traer el pecado de nuestra casa. Como yo pienso que un pastor o con nosotros como hermanos tenemos un hijo que esté llegando 2 de la mañana alcoholizado y con drogas, le vamos a abrir la puerta. ¿Usted cree que es correcto delante de Dios? Que el Señor lo va a ver con buenos ojos, que nuestro hijo esté llegando a las 2 de la mañana, siendo nosotros hijas de Dios, abriéndole la puerta a nuestros hijos? ¿No cree que sea tiempo que le diga, vamos a corregirlo? Mire, hijo, usted a orarle al Señor primero y dice, usted está llegando a las 2 de la mañana, mire, yo le voy a rentar un cuartito, le voy a regalar una camita, le voy a regalar esta cosita, rente un cuartito, ya el próximo mes usted trabaje y pague su cuarto. Dígale, hermano, que no se va a ir de la casa y no va a estar llegando a las 2 de la mañana, pero como dicen, nos volvemos como el hijo.
que se hacía el sordo a lo que la gente le decía. Y mire lo que le vino muerte, porque dice que eran unos hijos desobedientes, que yo me imagino que el pecado de ellos había hecho tanto enojar a nuestro Señor que tuvo que quitarlos. Y me llenaba esta palabra y yo le decía: Señor, grande eres y tú eres maravilloso. El Señor nos quiere hablar mucho a nuestras vidas, hermanos. Y estamos aquí, hermanos. Todos los que estamos aquí es con un propósito. Propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Hermano, ayer yo me levanté y le decía yo: no quiero ir a la Santa Cena. Así le dije: no quiero tomar la Santa Cena. ¿Y sabe qué estaba orando yo? Ay, que la hermana Carlita no me vaya a dar privilegio en todo este mes. Y mire, hermano, que el Señor nos trae con un propósito. Y yo así le oraba al Señor que no me vaya a dar privilegio. Y hermano, yo soy de la que a mí me encanta que me den privilegio. Yo, hermano, si yo no trabajaría, yo viniera a hacer la iglesia con aquel amor. A mí me gusta que la hermana me diga: hermana, en la puerta. Yo estoy atenta porque a mí me gusta, hermana, servir al Señor. Y me gusta predicar, porque quizás no lo sé, hermana, pero aquí aprendemos. Yo me lleno de gozo de estar aquí en esta casa, hermano. Y mire que a mí me han invitado a iglesia y yo he estado, pero jamás me he sentido como me siento en esta casa. Yo le digo al Señor, le digo yo porque yo tengo unas amigas que son hermanas y llaman a otra iglesia, yo le digo: en la casa donde yo nací, yo me siento bien, yo me siento amada, yo siento que ahí es donde yo pertenezco. Ya puede ser la iglesia más grande, más bonita, pero esta para mí es la iglesia más bonita. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquí nuestro pastor nos da el privilegio que podamos aprender a adorar al Señor, que podamos estar aquí, hermano. Cada día que estamos aquí aprendemos cosas nuevas. Las enseñanzas, hermano, nos enseñan. Yo he aprendido mucho. A mí me encanta venir a las enseñanzas. Cuando no vengo, tal vez ando haciendo mandados que tengo que hacer de la casa y yo ando con aquello. No fui a la enseñanza porque aquí aprendemos, hermano. Yo le decía al Señor: estamos aquí con un propósito, hermano. Yo le decía al Señor, porque a veces el enemigo nos pone, hermano, que no podamos predicar, pero yo le decía al Señor ayer: yo no quiero, porque como decía el hermano, a veces da colerita espiritual, porque yo me había enojado con mi esposo, hermano, porque aquí hay esposo, y yo creo que todos lo saben, de que cuando usted va a hacer algo tiene que comentárselo a su esposa. Y a veces nosotros tenemos esa roce con mi esposo, porque él de pronto me dice: miren que me voy a comprar un carro, me dice. Y vengo yo porque el Señor a nosotros, a las mujeres, nos deja sabiduría. Y yo le digo: pero mire que usted tiene carro para la empresa, porque va a comprar un carrito ahorita, no lo necesita, que mire, es que lo necesito. Si lo va a tener guardado, no lo necesita. No es que lo necesita. En fin, hermano, cuando él me dice: es que ya llevo el carro, entonces ¿para qué me dice? Entonces eso lo molesta a uno. Pero yo le decía al Señor que el Señor nos quite todo eso, hermano. Yo venía como con aquella, como dice el pastor, colerita espiritual, pero yo le pedí perdón a mi Señora. Yo le dije: Señor, yo no quiero que esto me quite esa paz. Yo no quiero dejar de recibir la Santa Cena. Yo quiero que tú me perdones y que no soy yo quien lo va a cambiar a él, sino que eres tú. Y yo he visto la mano del Señor cambiando a mi esposo, hermano, porque mi esposo fue un muchacho que la mamá los abandonó por irse con otra persona. Y mi suegro se lo llevó a los 12 años a vivir a Estados Unidos. Y es una persona que no muestra aquel amor. Y entonces yo lo entiendo a él. No lo justifico, pero sí lo entiendo. Entonces yo le digo al Señor: él me lo ha cambiado bastante, pero yo le digo al Señor: tú empezaste y tú vas a perfeccionar la obra. Y tenemos que seguir trayendo al Señor, hermanos, porque el Señor es bueno y porque el Señor es maravilloso. Y entonces el enemigo ayer me quería quitar, hermano, eso de estar aquí hoy y poder tener el privilegio de predicar
Señor. Y no solo, hermano, que ustedes se puedan llenar, sino primeramente llenarme con esta palabra que el Señor nos da cada día. Porque cada día, hermanos, nosotros aprendemos de la palabra. Yo a veces que miro un texto bíblico, yo sé que es el Señor que me está hablando a través de esta palabra, hermano. Y dice que aconteció cuando Eliseo mencionó el arca de Dios, Elí cayó de atrás y al lado de la puerta y se deshincó y murió, porque era un hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Mire que Elí no se murió cuando le dijeron que sus hijos habían muerto, porque no es como un padre que va a sentir aquel dolor porque sus hijos han muerto. ¿Sabe por qué se murió ahí? Cuando le dijeron del arca, dice que él murió. ¿Y qué significa el arca, hermanos? El arca dice que era la presencia del Señor. ¿Y cuánto estamos perdiendo esa presencia del Señor, hermano? Por estar haciendo lo que Él hacía, que como decimos, nos volvemos oídos sordos. Y nuestros hijos están haciendo cosas que no son agradables dentro de nuestra casa. Estamos quitando la presencia del Señor. Hermanos, nuestros hijos podrán tener estudios, nosotros podemos tener las mejores universidades para ellos, podrán tener dinero, pero si no tenemos la presencia del Señor, hermano, de nada nos va a servir. Yo le digo a mi hija cuánto hubiera querido que mis padres me hubieran enseñado qué es estar dentro de los caminos del Señor. Desde pequeño yo le hubiera servido. Sí nos mandaban, pero no como nosotros, de que yo te quiero llevar, le digo, hasta cuando no querés, le digo. Entonces, es bonito, hermano, porque aún que podamos darle todo a nuestros hijos, si no tienen la presencia del Señor, no van a ser buenos hijos. ¿Cuántas personas profesionales, hermano, con universidades carísimas, buenos profesionales, hijos ejemplares, médicos, andan en drogas, andan en alcohol, porque no han tenido esa palabra? Y los jóvenes que están aquí son afortunados que sus padres los traen aquí y les están enseñando lo mejor que buscar del Señor cada día. Y dice aquí, y me gustaba hermano, que ahí no le pusieron un nombre en la palabra, pero dice, y su nuera mujer de Fitnes, que estaba encinta cerca del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto, su suegro y su marido se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendido, y le llamó al hijo Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Y me gustaba esta mujer, hermano, porque sabe que esa mujer, me imagino que le fueron a decir primero, murió su suegro y murió su esposo. Y ella, me imagino que tranquila, me imagino pues el hombre, el esposo era adúltero, pues el suegro era, como dicen en los pueblos, alcahuete, que no le decía nada a sus hijos. Pero ella, hermano, dice que cuando le dieron del arca, ella dice que dio a luz y murió. Y usted sabe que dice que ella dio a luz un hijo varón. Yo me imagino que las señoras le decían que se regocijara porque era un hijo varón, porque usted sabe que en aquellos tiempos quien tenía un hijo varón, pues heredaba todo. Dice que heredaba todo y era viuda, pues tenía que heredar todo porque el hijo era varón. Pero a ella no le importaba. Ella dice que no le importaba y dijo, pues traspasada es la gloria de Él porque ha sido tomada del arca de Dios. Y leía yo que Icabod significa Leam,
le han quitado la presencia de Dios. Imagínense, hermano, que tremendo. Esa mujer, hermano, sabía lo que había perdido. Que sin presencia del Señor, hermano, no somos nada. Podemos tener riquezas, podemos tener todo, hermano, pero si no tenemos al Señor, hermano, si la presencia del Señor no está con nosotros, como le dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. ¿Cuántos hermanos estamos perdiendo esa presencia del Señor y nos volvemos como Elí? Hace poco una compañera de trabajo me decía que una sobrina de 9 años se ponían a jugar con sus primitas y le decían: mami, vamos a hacer pijamadas, le decían, y eran 2 de la mañana, hermano, y hablando con personas de otro país, hombres de otro país. ¿Qué clase de hombre a las 2 de la mañana va a estar hablando con una niña de 9 años? ¿Qué clase de hombre? Entonces le digo, ¿cómo hay tanto peligro ahora en día con nuestros niños? Ellos son los que van a predicar la palabra del Señor. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes. Y le decía, pero mire, hermano, que nosotros tenemos que ser sabios. Y no es, si usted, hermano, el Señor lo bendice con su comida, el Señor le da, hermano, para que tenga un techo. Si el Señor le da para que pague su internet, usted lo paga. Usted, el Señor, le da ese trabajo. Por lo tanto, usted puede decir: a las 9 se desconecta el internet, no al internet. O se lleva la cajita para su cuarto y viene ahí. Porque después de las 9, ¿qué va a estar haciendo su hijo en el internet? Hermano, es tan terrible. Si nosotros nos metemos a las redes sociales podemos encontrar. Incluso si usted se mete a la palabra ahí, usted pone lo que quiere, usted encuentra de todo. Pero también hay mucha maldad, hay mucha cosa mala. Pueden imaginarse, hermano, hasta dónde ha llegado. Que en nuestro trabajo, la vez pasada me decía la empleada que nos ayuda a ver, miren, dice que tal persona viendo pornografía en el trabajo. ¿Cómo está de tan sucia la mente de las personas? Y aún en los trabajos, nuestros compañeros de trabajo están respetados. Entonces yo pienso, hermano, que nosotros como padres tenemos que saber educar a nuestros hijos. ¿Y cómo lo vamos a educar? Enseñándole la palabra. Yo pienso que a las 9 de la noche tenemos que tener, decirle, yo le digo a mi hija, léase un versículo, medítelo, porque ella duerme conmigo, medite ese versículo. Así le vamos a enseñar a nuestros hijos. Pero no nos vengamos a ser como Elí, que perdió la presencia del Señor por la desobediencia de sus hijos y porque no los pudo educar. Hermanos, muchas veces nos preguntamos por qué tanta cosa en nuestro hogar, por qué si no estamos educando bien a nuestros hijos, si el Señor nos va a demandar, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos en aquel día? ¿Cómo los estamos educando si se perdieron por nosotros? ¿Qué hicimos nosotros, hermanos? Muchas veces yo sé que como padres trabajamos, llegamos cansados, porque yo llego tan cansada, pero yo le digo a la niña, tenemos que ir a la iglesia. Usted tiene que buscar de Dios. Porque yo mi anhelo, hermanos, es que mi hija le sirva al Señor. Yo le digo, hija, yo la estoy educando y con el anhelo de que usted un día sirva en la obra, sirva en una casa de Dios. Y como profesional también le sirva a la sociedad. Pero se va a ver reflejado un hijo de Dios que sea profesional con un hijo que no es de Dios. Es totalmente diferente. Entonces, la sabiduría viene del Señor. Y es el Señor que día a día, hermano, nos está preparando. Dice que los hijos de Elí menospreciaban la presencia de Dios. Dice que los hijos de Elí menospreciaban la presencia del Señor. Israel también, hermano. Dice que Israel cometió muchos errores y se olvidó del que hace la diferencia en nuestra vida en Cristo Jesús. Es el único, hermano, el que hace, hermano,
la diferencia en nuestra vida. Yo le decía al Señor la vez pasada, hermano, y no sé, hermanos, no es que los varones no sean sabios, sí son sabios, pero nosotros, el Señor nos deja sabiduría, y cuando nosotros, hermanos, nos ponemos en oración, el Señor nos escucha. Y cuando nosotros le decimos, Señor, háblame, Señor nos habla, hermano. No sé por qué el Señor con nosotros, quizás nosotros somos más delicadas por Él, hasta para, yo a veces le digo, Señor, abrázame, hoy necesito de tu presencia. Y nos despojamos, y nosotros las mujeres, como dice su palabra, somos frágiles, como un vaso. Y quizás el Señor ve eso en nosotros, y que nosotros tenemos esas palabras más bonitas para enamorarlo, Señor. Así tenemos que decir al Señor que cada día nos dé esa sabiduría y ese entendimiento, hermano. Mire que yo he visto la mano del Señor a través de mí. Yo por eso le digo al Señor, Señor, nunca permitas que yo me aparte de mí. ¿Sabe cuál es el miedo que me da a mí? Dejar de ver el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y yo le digo, Señor, nunca permita. Y cada vez, Señor, acuérdame de donde tú me sacaste, donde yo no valía nada, donde el enemigo me había dicho, tú no vales nada, pero de ahí Él me sacó. Y yo le digo, nunca permita que un día yo me quiera apartar. Acuérdame de donde tú me sacaste, de mi soledad, de mi angustia y de mi amargura. Yo siempre le digo al Señor, hermanos, miren que hace 3 días atrás yo tuve un sueño, hermano. Y yo estaba soñando, hermanos. Era un sueño, y los sueños a veces se sienten como que fueran reales. Yo soñaba, hermanos, que yo le era infiel a mi esposo. Y me asustaba tanto, no porque mi esposo se diera cuenta, sino que me asustaba tanto. Como el Señor, como ver a mi Señor, le decía, Señor, ¿cómo te voy a ver? ¿Con qué ojos te voy a ver? ¿Cómo tú me vas a perdonar? No era como mi esposo me iba a ver, sino como las demás personas me iban a ver, sino como el Señor me iba a ver a mí. Y me levanté, hermanos, y oré al Señor, le digo, guárdame, Padre poderoso, de caer en pecado. Porque nosotros, hermanos, la carne es débil. Yo le decía a mi Padre, guárdame de caer en pecado, Señor. Protégeme y cúbreme con tu sangre de poder, porque yo quiero servirte, hermano. Y mire que muchas veces, hermano, yo le digo al Señor que yo me puedo ver predicando, y a veces le digo, y me recuesto en mi cama y yo le digo, Señor, pero yo sé que yo no estoy haciendo nada para poderme ver un día predicar y aprender tu palabra y poder predicar. Pero yo sé que tú me vas a dar ese tiempo y ese espacio para poder estudiar y para poder aprender más y poder predicar mi día. Porque el Señor, hermano, es maravilloso con nosotros. Él nos habla a través de su palabra, hermano. Y les quiero contar algo que me pasó, hermano. Hace un año, siempre con mi esposo, como que el Señor me habla y me dice, mira que yo soy el que estoy delante de ti. Mire que la vez pasada a mi esposo, hermano, le gusta mucho el reggaetón y la bachata. No sé por qué él anda con mucha gente dominicana y a él le encanta eso del reggaetón y la bachata. Y pues nosotros los cristianos ya como que la musiquita ya no nos molesta. Mire, yo le apagué, le cambié la emisora, hermano. Y él enojado, hermano, y me hizo llorar, y yo lloré con tristeza y le dije, un día yo voy a tener tu carro, y uno le, ¿por qué me lo cambió? ¿Por qué me lo apagó? Me dice él, un día yo voy a tener mi carro, y me dolió mi corazón, y le decía yo al Señor, no, me dice, no es que no sea su carro, me dice, este es su carro también, pero usted no puede venir, me dice, abusiva, me dice, a quitarlo, y pues él tuvo razón, ¿verdad? Porque él andaba escuchando lo que a él le gustaba. Entonces, miren que el Señor, y le digo que el Señor nos da sabio que ya nos está bien, le digo. Entonces, ya cuando iba a venir, hermano, yo le dije, te gusta escuchar tu música, pero a mí me gusta escuchar la predicación. Me puse a orar, hermano, y oré en el radio, y le digo, Señor, esto que tú me has dado, este carro, tú me lo diste, esto te pertenece, y es una bendición, y aquí solo se escucha alabanza. Así que yo no sé cómo usted va a hacer, le digo, pero yo le pido
que mi esposo ya no escucha más esa música. Mi hermano cuando vino dice, ya iba él con los CD, dice, ya se dañó, dice, ya no sirve eso. Y entonces yo le dije, la honra y la gloria sea para el Señor, dice, ya no sirve, dice, mire que ya se dañó. No, yo no lo uso, yo lo uso en las predicaciones. Y mira, hermano, que después él le daba las predicaciones. Entonces, como el Señor nos da esa sabiduría a nosotros las mujeres, pero si yo hubiera insistido, mire, que ponga este CD porque es de música cristiana, usted lo tiene que escuchar, no, hermano, es con sabiduría. Entonces, cuando ya se arruinó el coso del CD, pues ya no escuchaba música. Entonces, le digo, le digo yo, porque son las bendiciones que el Señor nos ha regalado. El carro que yo tengo, si no el Señor nos da la fuerza, no trabajamos y es una bendición que el Señor nos da. Y hermanos, y cuando nos volvemos al pecado y que andamos, de pronto que yo anduviera ahí con la música, que hasta anduviera cantando la música ahí, el Señor no le iba a agradar. Entonces ahí estamos desagradando al Señor. Ahí el Señor se aparta de nosotros. La presencia del Señor no va a estar donde está el pecado, porque el Señor dice que 3 veces santo. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La presencia del Señor día con día. A veces nosotros decimos, ay, pero esto que está haciendo no es pecado. Claro que es pecado. Al Señor no le agrada eso. Es pecado. Y me venía a ir atrás y leía y yo decía que cuando mi esposo tomaba, venía yo, iba al súper y él ponía su cerveza, venía yo y se la acomodaba y en la refri. Y en la refri quien me la regaló pues fue el Señor. Y ahí estamos cometiendo pecado y sin darnos cuenta,